Lunes 5 de octubre del año 2020. Buenas noches, querida y amada iglesia. La noche de hoy, el día de hoy, venimos a compartir el estudio bíblico de los libros de Reyes, el primer y segundo libro de Reyes. Vamos a compartir y a dar continuidad con los estudios bíblicos que estamos realizando y compartiendo por parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Restauración. Ahora bien, antes de entrar en materia, vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por esta noche, gracias por este inicio de semana, Señor, semana de bendiciones. Te pedimos y entregamos a ti un corazón con disposición, Señor, para estudiar y sentir de tu palabra y sentir de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que bendigas en esta noche a cada hermano, a cada persona, Señor, a donde llegue esta palabra y sea de bendiciones, Señor. Protege su entrada, protege su salida, Señor. Cuídanos y resguárdanos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Libros de Reyes 1 y 2. Y empezamos de esta manera. Cuando los justos llegan a ser muchos, el pueblo se regocija. Pero cuando alguien inicuo gobierna, el pueblo suspira. Esto está en Proverbios 29. El libro bíblico de Primero de Reyes confirma de manera impactante la veracidad de este proverbio, hermanos. Los dos libros de Reyes, que en realidad son una sola obra, abarcan desde los días de David hasta la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. En estos libros se capta la razón por la que desde Josué, siguiendo con Jueces y Samuel y terminando con estos libros, los judíos los han encuadrado a todos en ellos en una sección a la que han dado el nombre de profetas primeros, ya que la presencia de estos personajes es notable. El nombre de reyes es obvio, ya que son los reyes de Israel y Judá, quienes son el hilo o los protagonistas conductores de este relato. Una de las grandes lecciones de estos libros es la perspectiva teológica de la historia que nos proveen. Los libros de Reyes fueron escritos por el profeta Jeremías en Jerusalén y Judá. Y mientras recopilaba y armaba toda esta información, el profeta consultó documentos antiguos que ya no existen, como el libro de los asuntos de Salomón. La historia de las naciones es posible verla desde muchos ángulos, en el que cada uno tiene su papel. En el caso del pueblo de Dios, el escritor de Reyes, el profeta Jeremías, no tiene duda alguna de que la ascendencia o decadencia del pueblo de Dios tiene principalmente una causa moral. Ya lo vamos a explicar y vamos el porqué. Es el pecado lo que ocasiona la ruina, la derrota y la caída. Del mismo modo que la obediencia, la devoción y la santidad traen fortaleza, victoria y bendición. Amén. La vida de los reyes, que se va enumerando uno tras otro en estos libros, son testimonio elocuente de esa verdad que ya estaba expuesta en los libros de la ley, especialmente en Deuteronomio. La prosperidad de Salomón va en comunión con su acercamiento a Dios, mientras que los problemas de su reino comienzan cuando él empieza a apartarse de Dios. Ojo y cuidado con eso. El reinado de Salomón ocupa la mitad del primer libro de Reyes, con una larga etapa de prosperidad y esplendor, hasta el punto de que en varios pasajes se recoge el estado de bienestar de la nación, que es señal de plenitud. Tras muchos años de guerra, en vida de David, Salomón haría y hace honor de manera pacífica y hereda los territorios que su padre había conquistado y los administraría, constituyéndose el comercio en uno de sus ejes principales de su reinado. La edificación del templo es el gran proyecto de Salomón y dedica buena parte de sus energías, esto está en la palabra, centralizándose así la adoración en Jerusalén. Precisamente la cima, ¿verdad? O tras la cima de su muerte, consistiría en la descentralización del lugar de adoración, que el templo en sí
no era garantía o no es seguridad, ya lo especificó Dios mismo tras la ceremonia de dedicación, que lo único que es garantía y de seguridad es la obediencia a Dios. La parte final del reinado de Salomón está enmarcada por su idolatría, resultado cual es el levantamiento de varios adversarios que ponen en peligro incluso su trono, adversarios de Dios, ¿verdad? Que Dios mismo, mejor dicho, se encarga de suscitar, lo que implica o indica que Dios se ha convertido incluso un adversario de Salomón. ¿Por qué? Por sus pecados, por su idolatría. Resulta incluso llamativo el contraste entre el amor de Salomón por Dios al comienzo de su reinado y su amor por las mujeres cuando ya estaba viejo. Dos amores que realmente son incompatibles y definen de por sí las dos etapas de su vida. Tras la muerte de Salomón se produce la división del reino en dos partes. La parte septentrional, que estaba formada por 10 tribus, y la meridional, formada por 2 tribus, Judá y Benjamín. Sobre el reino del norte, reinarán 19 reyes, representantes de diversas dinastías. Su capital al principio fue Siquem y luego Tirsa, hasta que Omri escogió a Samaria. El reino del sur fue leal a la casa de David, siendo gobernado por 21 reyes, todos de la dinastía de David, menos el intervalo de Atalía. La capital fue Jerusalén. Al suceder la división del reino, las 10 tribus quedarían bajo el manto de Jeroboam, cuyo pecado se convertía en un precedente que sus sucesores seguirían, denominándose el pecado de Jeroboam o el camino de Jeroboam. Lo que Jeroboam hizo fue inventarse un sistema religioso para que sus súbditos no tuvieran nada que ver con Jerusalén como un lugar de adoración, y de esta manera no tuvieran que ir allí, a la capital del reino rival, para adorar, asegurándose así la estabilidad de su trono. Para ello instituyó 2 lugares de culto, una fiesta incluso sagrada y un sacerdocio que oficiaría. El precedente que sienta Jeroboam, que lo asienta, continuaría hasta la desaparición de las 10 tribus. Imagínense ustedes. Resulta leccionador considerar como la ficción y mentira que fabricó Jeroboam. No solamente la mantuvo él, sino también sus sucesores. Una ficción y mentira que estuvo creyendo toda la nación durante 250 años. Otro mal precedente que está presente en los 2 libros de Reyes son los lugares altos, iniciados por Salomón y enquistados en ambos reinos. Solamente Ezequías y Josías los destruyeron. Ambos precedentes y malignos persistentes muestran cuán difícil de desarraigar lo perverso de las cosas cuando echan raíces. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la vanidad. Cuidado con la amargura, como lo dice allí. Qué difícil es desarraigar esto perverso cuando echa raíces. Por eso debemos tener un corazón limpio, dispuesto para Dios. En Primera de Reyes, ¿verdad?, hace acto de presencia Elías, quien será testigo de Dios en una de las épocas más oscuras del reino del norte, el reinado de Acab. Lo que enseña que incluso en los períodos más graves de la apostasía, Dios levanta sus instrumentos para dar testimonio de él. Un testimonio que va acompañado por señales sobrenaturales que muestran la realidad de Dios, lo mismo que en el pasado. Aunque su pueblo esté sumido en la oscuridad de la idolatría, Dios sigue siendo el mismo. La figura de Elías traspasa incluso los límites de su existencia en la tierra, porque aparte de ser arrebatado al cielo, volverá a hacer acto de presencia en la cena de transfiguración de Jesús. Eso está en Mateo 17, siendo de nuevo su ministerio evocado.
En los años, o entre los años 842 y 749 a.C., acontece el período sirio, es decir, la preponderancia de esa nación en la región. Comienza con las revoluciones en Damasco, Samaria y Jerusalén, como resultado del ascenso al trono de Siria de Hazael y la usurpación del trono de Judá por parte de Atalía. Los primeros capítulos, hasta el 8 de Segunda de Reyes, tienen como protagonista a Eliseo, quien sucederá a Elías en el cargo, sucesión simbolizada en el manto. Las señales sobrenaturales que suceden durante su ministerio, voy a mencionar algunas: la apertura del Jordán, la sanidad de las aguas de Jericó, la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la Sumanita, la sanidad de la olla contaminada, la multiplicación de los panes, la sanidad de Naamán, la recuperación del hacha, la ceguera de los sirios y la liberación del asedio de Samaria. Incluso después de muerto hay un milagro que acontece con su cadáver. La palabra dada por Eliseo es eficaz y sus declaraciones en nombre de Dios se cumplen, hermanos. Amén. Un rasgo destacable durante el ministerio de Eliseo es la frecuencia con la que aparecen los hijos de los profetas, expresión que en realidad es anterior a él y que ya se puede vislumbrar durante la etapa de Saúl. Pero es durante la vida de Eliseo donde con más profusión aparecen, pudiendo tratarse de una especie o escuela o comunidad espiritual, donde jóvenes son instruidos por un maestro experimentado. Destacable entre los reyes del reino del norte es Jehú, cuya biografía ocupa 2 capítulos completos, el 9 y el 10, quien será el instrumento para ejecutar juicio sobre la casa de Acab y su obra al exterminar su descendencia, acabar con el culto de Baal, cumpliéndose así palabra que Elías diera a Acab. También Jezabel cae en manos de Jehú, efectuándose la remuneración de Dios sobre sus enemigos de manera contundente. Amén. La dinastía de Jehú es la más larga del reino del norte, consistiendo en 5 eslabones, incluido él mismo. Una prolongación que obedece a la remuneración por haber hecho la voluntad de Dios en cuanto a la casa de Acab. De hecho, de la larga lista de reyes, entre los que ya he ido mencionando, de los reyes del norte, es el único del que se dice algo bueno. No obstante, es significativo que en contraste con su enérgica actitud hacia el culto a Baal, resulta su flexibilidad hacia los viejos pecados instaurados por Jeroboam, una lección de cómo es posible ser bueno, una lección de cómo es posible ser muy severo, escuchen esta parte, hacia ciertos pecados, muy severo, pero era muy indulgente hacia otros pecados, aunque todos de igual manera eran malos ante la vista de Dios. Es verdad que el autor de Reyes, en este caso el profeta Jeremías, tiene en cuenta los instrumentos humanos que intervienen en la vida de esta nación. Hay otras naciones que están presentes, como Siria, y que se convertirían en amenazas reiteradas, ya que el imperio asirio será quien acabe con el reino de las 10 tribus. No se pierde nunca de vista que Dios utiliza a esas naciones para ejecutar sus juicios por el pecado de Israel. En el texto de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, hermanos, es la explicación de las causas que llevaron a la nación al desastre. Causas que no son políticas, ni económicas, ni militares, sino morales. El destierro de las 10 tribus sería definitivo, siendo sustituidas por personas de Siria y Mesopotamia, lo cual explica la negativa de Esdras a que ellos participaran en la construcción del templo. La mezcla de creencias de esas personas se nota en la inclusión de la adoración de Dios con la adoración a otros dioses, opuesta totalmente a la exclusividad absoluta
que Dios demanda, hermanos. En el caso del reino del sur, se aprecia también que su existencia no es ajena a los vaivenes producidos por las contingencias, por las distintas contingencias entre estas, de manera, por llamarlo así, políticas. Pero de nuevo se destaca que quien tiene el control último de los acontecimientos es Dios. Nada más narrar la caída del reino del norte a mano de los asirios comienza en el capítulo 18, donde todo hacer prever que esta semana, que esa ciudad caerá en manos como cayó Samaria. Pero la humillación y búsqueda de Dios por parte de Ezequías, la ciudad será librada de manera sobrenatural. Estos avivamientos, hermanos, son la fuerza que rompe la inercia, siempre presente en la nación hacia la decadencia. Es decir, que la inclinación al pecado no es solamente una cuestión individual de cada ser humano, sino que arrastra de una manera, se forma una inclinación colectiva. Una enseñanza importante de estos libros, de los libros de Reyes, es señalar la vigencia de la promesa hecha a David en lo tocante a su linaje y trono. Mientras que el reino del norte es un continuado vaivén de dinastías que surgen y desaparecen, en muchos casos de un solo representante, el reino del sur mantiene la dinastía de David, salvo en el breve lapso reinado por Atalía, que es la hermana de Acab, quien quiso acabar con el linaje real. Tenía poder para hacerlo, pero la providencia de Dios, por medio de una hermana del que sería futuro rey, lo preservó de ese intento maligno. Esa preservación se aprecia incluso cuando acontece la caída de Jerusalén y el exilio, pues el libro se cierra con una señal de la misericordia, una señal de misericordia de Dios dada al rey Joaquín en Babilonia, lo cual es un anuncio de la sostenida fidelidad de Dios al pacto que hizo con David. Hay una constante moral invariable en los reyes del reino del norte, siendo todos reprobados sin excepción, mientras que en los del sur algunos son aprobados, incluso con excelencia, y otros son reprobados. Algunos comienzan bien su reinado, o escuchen bien esto, algunos comienzan bien su reinado y acaban mal, como Asa o Usías. Otros comienzan mal y acaban mal, ejemplo como Joram y Acaz. Uno empieza mal y acaba bien, que es Manasés, pero otros comienzan bien y acaban bien, como Josafat, Ezequías, con algún tropiezo, pero van, y Josías. Hermanos, miren, para finalizar y de gran valor para nosotros, cuando Moisés relató cómo recibió la ley en el monte Sinaí, dijo a los hijos de Israel, esto es para cerrar, escuchen bien, cuando Moisés relató cómo recibió la ley en el monte Sinaí, dijo a los hijos de Israel, vean que estoy poniendo entre ustedes hoy bendición e invocación del mal. ¿De qué manera? La bendición a condición de que obedezcan los mandamientos de Jehová, su Dios, que les estoy mandando hoy. Y la invocación del mal, cuidado allí, si no obedecen los mandamientos de Jehová, su Dios, y en efecto se desvían del camino acerca del cual les estoy mandando hoy. Eso está en la palabra, Deuteronomio 11. Hermano, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Cierra esta noche con esta bendición, hermano, que repítete a ti mismo siempre: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y recuerda, puedes tener paz en la tormenta. Buenas noches y bendiciones, hermano. Los quiero mucho.